El ángel sin nombre, una historia de compasión y música. A veces los milagros llegan disfrazados de personas ordinarias y nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde para agradecer. Capítulo 1. La noche que cambió. Todo era una madrugada fría de noviembre en el Hospital General de la Ciudad de México. El reloj de la recepción marcaba las 2:47 a.m. cuando Anaí Giovanna Puente Portilla atravesó las puertas automáticas del hospital, su corazón latiendo aceleradamente por la preocupación. Su madre había sufrido una caída en casa y, aunque los paramédicos habían dicho que no parecía grave, la angustia la consumía. Los pasillos estaban sumidos en esa quietud inquietante que solo existe en los hospitales durante las horas más oscuras de la noche. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando sombras danzantes en las paredes de un verde institucional desgastado. El olor a desinfectante se mezclaba con algo indefinible. Quizás esperanza, quizás desesperación. Anaí llevaba puesta una sudadera gris con capucha, jeans desgastados y zapatillas deportivas. Una gorra de béisbol le cubría gran parte del rostro, ocultando esos ojos verdes que millones de fanáticos reconocerían al instante. Por primera vez en meses, podía caminar por un lugar público sin que nadie la molestara para selfies o autógrafos. Era extrañamente liberador y al mismo tiempo solitario. Después de confirmar que su madre estaba estable y solo necesitaba observación por unas horas, Anaí se encontró vagando por los pasillos del hospital. Sus pasos la llevaron sin rumbo, fijo, alejándose del bullicio relativo de urgencias hacia las zonas más tranquilas del hospital. Era como si una fuerza invisible la guiara. Fue en el piso 7, en el área de oncología, donde su vida cambiaría para siempre. Capítulo 2. El encuentro, el sollozo que escuchó proveniente de la habitación 237, era desgarrador. No era el llanto histérico de la desesperación, sino algo mucho más profundo. El sonido de un corazón que se despedía lentamente del mundo. Anaí se detuvo en seco, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Durante unos segundos dudó. No era su lugar meterse en la tristeza de extraños. Tenía sus propios problemas, su propia carrera, su propia vida. Pero algo más fuerte que la razón la empujó hacia la puerta entreabierta. Se asomó discretamente y vio una escena que se quedaría grabada en su memoria para siempre. En la cama yacía un hombre de unos 45 años, terriblemente delgado, pero con una dignidad inquebrantable en su postura. Su piel tenía ese tono amarillento que habla de batallas perdidas contra enfermedades implacables, pero sus ojos, sus ojos, aún brillaban con una chispa de vida que se negaba a rendirse. Su lado, una mujer de mediana edad, lloraba en silencio, aferrándose a su mano como si fuera un ancla en una tormenta. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada y llevaba una blusa floreada que había visto mejores días. En una silla cercana, 2 niños pequeños dormían acurrucados bajo una manta del hospital. Una niña de unos 8 años y un niño que no debía tener más de 5.
¿Se encuentra bien?, preguntó Anaí suavemente desde la puerta. Su voz apenas un susurro en la quietud de la habitación. La mujer levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una calidez en ellos que inmediatamente tranquilizó a Anaí. «Oh, disculpe, ¿es usted enfermera o doctora? No la he visto antes». «No, yo...». Anaí dudó por un momento, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. «Solo soy alguien que notó que podrían necesitar compañía». El hombre abrió los ojos y sonrió débilmente. Incluso en su estado había algo magnético en su presencia, una calidez que irradiaba a pesar del dolor. «Pase, por favor. Cualquier distracción es bienvenida a estas horas. Soy Carlos Mendoza y esta es mi esposa, María». «Yo soy...». Anaí se detuvo. Por primera vez en años, tuvo la oportunidad de ser simplemente ella misma, sin el peso de su fama. «Ana», dijo finalmente, usando el diminutivo que solo su familia conocía. Capítulo 3. Historias en la madrugada. María se movió para hacer espacio en la silla junto a la cama. «Ana, ya se despierta a estas horas en un hospital. Mi madre tuvo un pequeño accidente, nada grave, pero ya saben cómo es. Una nunca puede estar tranquila». Anaí se sentó, inmediatamente sintiendo la pesadez emocional de la habitación. «¿Y ustedes, si no es indiscreto preguntar?» Carlos respiró profundamente como reuniendo fuerzas. «Cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores me han dado entre 2 y 6 semanas». Su voz era tranquila, casi serena, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. «El tratamiento ya no funciona, así que decidimos que era mejor estar en casa, pero esta noche fue una noche difícil». María apretó su mano. «Los dolores fueron terribles. Tuvimos que traerlo para que le dieran algo más fuerte». «¿Y los niños?», preguntó Anaí, mirando hacia los pequeños que dormían. «Sofía y Daniel», susurró María. «No hemos tenido corazón para separarlos de su papá. Sofía entiende más de lo que quisiera, pero Daniel, él sigue preguntando cuándo papá va a mejorar». El silencio se extendió por un momento, pesado, pero no incómodo. Anaí sentía como si hubiera conocido a esta familia toda su vida. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Carlos de repente mirando hacia el techo. «No es morir. He tenido una vida buena, plena. He amado y he sido amado. Pero hay sueños. Sueños que nunca perseguí por ser responsable». «Cuéntame», dijo Anaí, inclinándose hacia adelante. Carlos sonrió con nostalgia. «Desde que era niño, soñaba con ser cantante. Mi madre solía decir que tenía la voz de un ángel. Cantaba en el coro de la iglesia, participaba en todos los festivales escolares, incluso escribía mis propias canciones». Se detuvo para tomar aire. «Pero cuando me casé con María necesitaba estabilidad. Conseguí trabajo en una fábrica de textiles. 20 años llevando telas de un lado a otro, pero nunca me arrepentí porque pude darle a mi familia una vida digna». María tenía lágrimas frescas en los ojos. Nunca dejó de cantar completamente. Por las noches, cuando los niños no podían dormir, les cantaba canciones que él mismo inventaba. Tenía razón mi suegra. Tiene la voz de un ángel. ¿Tenía? Carlos rió suavemente. «Aún la tengo, aunque un poco más ronca».
Sin pensarlo, Anaí comenzó a tararear suavemente una melodía que había estado en su corazón toda la noche. Era Sálvame, pero la cantaba de una manera diferente, más íntima, como si fuera una canción de cuna. Su voz llenó la habitación con una calidez que parecía tocar el alma. Carlos cerró los ojos, y por primera vez desde que Anaí había entrado a la habitación, su rostro se relajó completamente. Una sonrisa peaceful cruzó sus labios. María la miraba asombrada. Había algo profundamente familiar en esa voz, algo que removía un recuerdo lejano, pero no podía ubicar qué era. «Es hermosa», susurró Carlos cuando la canción terminó. «¿Eres cantante profesional?» Anaí sintió un nudo en la garganta. «Canto, sí, pero esta noche solo soy Ana y estoy aquí contigo. ¿Podrías enseñarme la letra de esa canción?» Capítulo 4. Una noche de música y milagros. Lo que siguió fue una de las noches más hermosas y desgarradoras en la vida de Anaí. Durante las siguientes horas, transformó esa habitación de hospital en un pequeño santuario de música y esperanza. Le enseñó a Carlos no solo Sálvame, sino también Solo quédate en silencio, adaptándolas para que fueran más suaves, más reconfortantes. Carlos tenía razón. Su voz era extraordinaria, incluso debilitada por la enfermedad. Cuando cantaba, parecía recuperar algo de la fuerza que la enfermedad le había robado. «Mi turno», dijo Carlos después de aprender la segunda canción. «Quiero cantarte algo que escribí para María cuando éramos novios». Su voz, aunque frágil, llenó la habitación con una canción sobre el amor verdadero, sobre encontrar tu hogar en los ojos de otra persona. María lloraba, pero ahora eran lágrimas de gratitud más que de dolor. Sofía se despertó durante una de las canciones, y en lugar de asustarse por encontrar a una extraña en la habitación, se acurrucó junto a su madre y comenzó a tararear. Tenía la misma voz dulce de su padre. «¿Tú también cantas, princesa?», le preguntó Anaí. «Papá me enseñó. Dice que la música es el idioma del corazón. Tu papá es muy sabio». Mientras cantaban, Carlos le contó a Anaí sobre su vida. Cómo conoció a María en una feria. Del pueblo cuando tenían 17 años, cómo trabajó 2 empleos para ahorrar para su boda, cómo lloró de felicidad el día que nació Sofía y luego Daniel. Le habló sobre sus sueños no cumplidos, pero también sobre los sueños que sí se habían hecho realidad. Una familia que lo amaba, un hogar lleno de risas, momentos de felicidad perfecta. «¿Sabes qué me doy cuenta ahora?», dijo Carlos, mientras el cielo comenzaba a aclararse fuera de la ventana, «que sí fui cantante. Quizás no en los escenarios que soñé, pero canté las canciones de cuna más importantes del mundo. Canté canciones de amor para la mujer de mi vida. Canté canciones de felicidad en cumpleaños y navidades. Esas actuaciones fueron más importantes que cualquier estadio». Anaí sintió que se le partía el corazón y se le reparaba al mismo tiempo. «Tienes razón, Carlos. El verdadero arte no es sobre la fama o el reconocimiento. Es sobre tocar vidas, sobre crear momentos de belleza en medio de la oscuridad, como lo que hiciste tú esta noche», murmuró él. «No sé quién eres realmente, Ana,
pero viniste cuando más te necesitaba. Eres mi ángel. Todos somos ángeles de alguien en algún momento, respondió Anaí, luchando por contener las lágrimas. Y tú has sido el mío esta noche también. Capítulo 5. El amanecer de un nuevo entendimiento. Una enfermera entró para el turno de la mañana y se sorprendió al encontrar la habitación llena de música y risas suaves. ¿Todo bien aquí? Todo perfecto, respondió Carlos. Ana nos ha estado haciendo compañía. Es un ángel. Enfermera miró a Anaí con curiosidad, pero no la reconoció bajo la gorra y la ropa sencilla. Bueno, es hora de los medicamentos del señor Mendoza. Anaí entendió que era momento de irse. Se despidió de cada uno con un abrazo, primero de Daniel, que se había despertado y la había conquistado con su sonrisa traviesa. Luego de Sofía, quien le susurró al oído: «Gracias por hacer feliz a papá». Después de María, quien la abrazó como si fuera una hermana perdida. Y finalmente de Carlos. «Gracias, Ángel», le dijo, apretando suavemente su mano, «por recordarme que la música nunca muere, solo cambia de forma. Gracias a ti, Carlos, por recordarme por qué canto realmente». Capítulo 6. Los días que siguieron 3 días después, Anaí estaba en su estudio de grabación cuando recibió la llamada. María había conseguido su número a través de la administración del hospital, diciéndoles que Ana había dejado su información por si la necesitaban. «Se fue anoche», dijo María con una voz sorprendentemente tranquila. «Pero Ana, tienes que saber algo. Sus últimas horas fueron las más pacíficas que habíamos tenido en meses. Cantó tu canción, Sálvame, una y otra vez. Los enfermeros dijeron que nunca habían visto a alguien partir con tanta serenidad». Anaí tuvo que detener la grabación. Sus compañeros de RBD la encontraron llorando en el baño 20 minutos después. «¿Qué pasa?», preguntó Dulce María alarmada. Por primera vez, Anaí les contó sobre esa noche, sobre Carlos, sobre la música, sobre cómo un hombre moribundo le había enseñado más sobre el arte y la vida que años de fama y éxito. «¿Vas a ir al funeral?», preguntó Maite. «No puedo. Si aparezco todo se volverá sobre mí, sobre RBD. Carlos merece que su despedida sea sobre él». En cambio, envió el arreglo floral más hermoso que pudo encontrar con una nota simple: «Para Carlos, quien me enseñó que los verdaderos cantantes viven en los corazones que tocan. Con amor, Ana». Capítulo 7. El legado de una noche. Una semana después del funeral, María estaba en casa organizando las pertenencias de Carlos. Era una tarea dolorosa pero necesaria, y había decidido que era mejor hacerla cuando los niños estuvieran en la escuela. Mientras revisaba el cajón de su mesita de noche, encontró un recorte de periódico que le llamó la atención. Era un artículo sobre RBD de hacía algunos meses, con una foto grande del grupo. María lo observó con curiosidad. Carlos no era particularmente fanático de la música pop, así que le pareció extraño que hubiera guardado eso. Fue entonces cuando vio la foto de Anaí en el artículo y su mundo se detuvo. Los mismos ojos verdes, la misma sonrisa suave, la misma estructura facial que había visto esa noche en el hospital, parcialmente oculta bajo una gorra pero inconfundible ahora que sabía dónde mirar.
Dios mío, susurró, llevándose una mano a la boca. Ana, Anaí. Se sentó en la cama que había compartido con Carlos durante 15 años, sosteniendo el artículo con manos temblorosas. Su Ana había sido una de las cantantes más famosas de México y había pasado toda una noche cantando con su esposo moribundo sin que ninguno de ellos lo supiera. Por un momento sintió la urgencia de llamar a los periódicos, de contar la historia, de agradecer públicamente a Anaí por lo que había hecho. Pero entonces recordó las palabras de Carlos. Es un ángel. Los ángeles, pensó María, no buscan reconocimiento. Hacen el bien porque es lo correcto, no porque quieran crédito por ello. Guardó el artículo en su joyero junto con las pocas piezas valiosas que tenía. Sería su secreto, su tesoro privado. Capítulo 8. El círculo se completa. 6 meses después, Anaí estaba saliendo de una grabación cuando vio a una mujer conocida esperándola fuera del estudio. Era María, pero se veía diferente, más fuerte, aunque aún llevaba el dolor en sus ojos. «Hola, Ana», dijo María con una sonrisa suave. «María». Anaí se acercó inmediatamente abrazándola. «¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños?» «Mejor. Día a día, pero mejor. Daniel empezó clases de guitarra. Dice que quiere ser como su papá y Sofía. Bueno, Sofía canta constantemente. Tiene su voz. Me alegra mucho saberlo». «Anaí», dijo María de repente, usando su nombre. «Real». Anaí se puso tensa. «¿Qué?» María sonrió y sacó el artículo de periódico de su bolsa. «Encontré esto entre las cosas de Carlos. Al principio pensé en llamar a las noticias, en contar tu historia, pero luego me di cuenta de que esa no era la lección que Carlos habría querido que aprendiera. María, no tienes que explicar nada. Lo que quiero decirte es gracias. No como fan, no como alguien impresionada por tu fama, sino como esposa de Carlos, como madre de sus hijos. Esa noche le diste a mi esposo la oportunidad de morir como el hombre que siempre fue, no como el paciente en el que se había convertido». Las dos mujeres lloraron juntas en la acera, abrazándose como las amigas que se habían vuelto en las circunstancias más inesperadas. «¿Vendrías a cenar algún día?», preguntó María. «No como Anaí de RBD, sino como Ana. Los niños te extrañan, aunque no sepan quién eres realmente». «Me encantaría», respondió Anaí sin dudar. Epílogo. La verdadera música. 5 años después, Anaí seguía visitando a la familia Mendoza regularmente. Había visto a Daniel tocar su primera canción completa en la guitarra. Había escuchado a Sofía cantar en el coro de su escuela. Había consolado a María durante los momentos más difíciles del duelo, y había celebrado con ella cuando finalmente decidió volver a sonreír verdaderamente. Para el mundo, seguía siendo Anaí, la estrella de RBD, pero para los Mendoza siempre sería simplemente Ana, la amiga que había aparecido en el momento más oscuro de sus vidas. Una noche, mientras ayudaba a Daniel con su tarea de música, el niño le preguntó: «Ana, ¿por qué decidiste ser nuestra amiga?» Anaí pensó por un momento en la respuesta. «¿Sabes qué, Daniel? Tu papá me enseñó algo muy importante esa noche en el hospital. Me enseñó que la música más hermosa no siempre sucede en los escenarios.
A veces sucede en habitaciones de hospital, en cocinas familiares, en momentos cuando menos lo esperas. ¿Él te enseñó sobre música? Pero tú eres la cantante, famosa. Sí, pero tu papá era un verdadero artista. Él entendía que la música no es sobre ser famoso o vender discos. Es sobre conectar corazones, sobre crear momentos de belleza, sobre recordar que no estamos solos en este mundo. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Anaí reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde aquella madrugada de noviembre. Seguía cantando para multitudes, seguía siendo parte de RBD, seguía viviendo bajo las luces de la fama. Pero ahora sabía, con una certeza que llegaba hasta los huesos, por qué lo hacía. No cantaba para ser admirada. Cantaba porque en algún lugar podría haber otro Carlos escuchando, recordando sus propios sueños, sintiendo que no estaba solo, y cada vez que subía al escenario, llevaba consigo la lección que había aprendido en la habitación 237. Los verdaderos ángeles no necesitan alas. Solo necesitan corazones dispuestos a tocar otros corazones, voces dispuestas a cantar las canciones que el mundo necesita escuchar. María nunca contó públicamente la historia de lo que había pasado esa noche. Pero cada vez que escuchaba Sálvame en la radio, sonreía y susurraba, «Gracias, ángel». Salvaste su alma cuando más lo necesitaba. Y en algún lugar Carlos seguía cantando, porque la música verdadera nunca muere. Solo cambia de forma, vive en nuevos corazones y continúa tocando vidas mucho después de que las voces que la crearon hayan encontrado su silencio eterno. Los verdaderos ídolos no son aquellos que brillan en los escenarios, sino aquellos que iluminan la oscuridad de otros cuando nadie está mirando. Y las canciones más importantes no son las que llegan al número 1, sino las que llegan al corazón en el momento